Muy buenas tardes o días o noches, dependiendo del uso horario en donde se encuentren. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, transmitido desde la plataforma de Ojo con Eso, desde la Ciudad de México, y con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y el Centro de Estudios de Democracia y Ciudadanía, CEDES, ambos con sede acá en Miami. Con ustedes hoy, como ya es costumbre, doña Viviana Pacheco. Don Alejandro Oropesa y nuestra invitada estrella. Hoy tenemos una invitada muy especial, Julieta Casó, directora de proyectos del Observatorio de la Diáspora Venezolana y directora del Instituto de Estudio de las Migraciones de CEDES. Bienvenida, Viviana, Hola, gracias por la y invitación. bienvenida, Lindo Julieta. compartir con ustedes. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que tienen acá las amigas, una componenda prácticamente, que tienen las amigas Viviana y Julieta con respecto a la creación de digamos, de una plataforma de comunicación. Lo que pasa es que la palabra plataforma ya se utiliza tanto que ya todo es una plataforma. Sí. Entonces, bueno, vamos a decirle platabanda. Una platabanda de información muy oportuna, que nos queremos enterar, ya que en los próximos tiempos, en las próximas semanas, ya esto estará saliendo al aire. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A través de quién? Etcétera. Sería bueno que nos vayamos enterando. Hay que Julieta, contar el chisme completo, eso es lo El que hay completo. que chisme contar el completo, chisme completo. Ya, correctamente. sin tanta vuelta, Bueno, Julieta. nosotros más allá de llamarlo plataforma, creo que es un lugar de encuentro que estamos buscando armar con Vivi. Como tú dices, es de comunicación, es poder, empezamos con un podcast, para poder transmitir está pensado un poco, o está pensado mayormente en mujeres migrantes que busquen un lugar como de acompañamiento en aquellos temas a veces muy cotidianos del día a día que te permitan como reflexionar del quehacer del migrante, ¿no? No desde una perspectiva académica que lo cubrimos, digamos, con nuestro trabajo en ambas instituciones, sino un poco más desde la experiencia y quizás de hacer como un recorrido inverso, ¿no? Tanto Vivi como yo tenemos ya más de 5 años como migrantes, tenemos una base en nuestra formación como psicólogas sociales que nos permiten a veces como salirnos un poquito de la realidad y analizarla, pero queremos hablar desde esto, de echar el cuento como desde hoy hacia atrás para poder ser como sí, un lugar de encuentro, de apoyo a esta comunidad migrante, como vemos, mujeres, quizás la mayoría que pueden sentirse solas en esa reconfiguración de su identidad como mujer y como migrante, en Ujú. algunos casos como madres, quizás también pensando que sean mayores de 40 que ya se replantean la vida de alguna manera. Y cuando pensamos todo esto, nos damos cuenta que es un poco nuestra propia realidad, es decir, aunque no parezca, somos mayores de 40, tenemos Eso hijos. no se dice. No se dice. Ten- Tenemos hijos, migramos y hemos podido juntas como que hacer esas conversas donde planteas un poco, no buscas una solución, sino contar de alguna manera una historia que al ser compartida con otra persona puedes recibir como otra interpretación o te puedes dar cuenta que aquello que tú estás viviendo, que puede ser, si lo vemos como algo malo, sientes que, ay, qué mala suerte, que justo a mí me pasó eso y cuando lo puedes contar en una comunidad, en una red de apoyo, te das cuenta que es una realidad que le ha pasado a muchas y Ujú. compartirlo y poder sentir o recibir quizás el feedback de otras personas que te digan, cuando a mí me pasó, yo hice esto, siempre tratamos de recalcar la responsabilidad que tenemos, que sentimos que tenemos con esta iniciativa, porque no tenemos la respuesta, no todas las realidades migratorias son iguales, hay historias que han sido mucho más sencillas, hay historias que han sido muy difíciles, entonces no queremos, digamos, horizontalizar y dar si queremos dar un mensaje optimista,
pero no fuera de la realidad, y sabemos que hay realidades que nosotros en este espacio, por lo menos de inicio, no vamos digamos, a contemplar con detalle. Lo que queremos es ir abriendo un espacio que se va a ir construyendo poco a poco, porque de nuevo es desde la experiencia, desde el compartir, desde el hacer comunidad, es decir, quizás de aquí a unos meses, digamos, bueno, la comunidad ha crecido, de verdad somos tantas mujeres que formamos parte y que nos acompañamos, ¿no? Es como el primer escalón de un piso alto al que queremos llegar, y arrancamos por esto porque a las dos nos llama la atención de tener un espacio distinto. No es radio, no es taller, es podcast, y con todo lo que se implica. Eso llegamos. Efectivamente es un podcast. Sería bonito que les contáramos el origen del nombre. El nombre del podcast, como decía Julieta, inicialmente empezamos por un podcast. Nuestra idea, como es la generación de un espacio, es tener más iniciativas, talleres online, talleres presenciales, concursos de relatos, por ejemplo, compartir relatos y en esta comunidad de encuentro de abrir oportunidades para las voces de distintas mujeres, en particular, pueden ser más, pero estamos pensando más bien en mujeres, eh, también ir generando productos, ¿no? Porque un relato, un cuento es un producto que puede dar origen, por ejemplo, a un libro, un collage, un dibujo, el resultado de un taller de exploración psicosocial puede dar origen a una exposición, por ejemplo, de arte de mujeres en distintas partes del mundo. Y entonces esta gran plataforma queremos comenzar por este podcast. Y el podcast se llama Hablemos con acento propio. ¿Hablemos? Con acento propio. Ajá. ¿Por qué quisimos? Tiene tres partes, ¿no? Hablemos, porque es un podcast, es de conversación. Las diferencias de acento, que lo que Ujú. queremos nosotros como poner el énfasis es no disimular nuestros acentos, sino que es hablar desde nuestros acentos. El acento habla del lenguaje, del lugar en el que crecimos, de la Del manera que origen. tenemos de conversar. Ujú. Entonces, más bien celebrar que tenemos distintos acentos porque nos habla de diversidad, nos habla de movilidad, distintos países. Y de ahí viene la palabra propio, ¿no? Que en vez de decir que no se den cuenta que soy chilena, que no se den cuenta que soy venezolana, es propio y tiene que ver con la identidad y enorgullecerse de eso. Entonces, abrir el espacio a un abanico de acentos. Y de ahí el nombre, hablemos con acento propio. Y Ah, ahí también cuando pensábamos en el nombre, cuando uno piensa, por ejemplo, cuando se imagina, estás estudiando lengua y te imaginas el acento, no todas las palabras que están acentuadas tienen la tilde, entonces también hay unas diferencias, es decir, nosotros con el tiempo vamos a terminar hablando un poco, en mi caso un poco más argentino, Vivi ya va Spanglish. introduciendo algunas Spanglish, entonces la migración te permite eso, ¿no? De alguna manera poder cambiar quizás la tilde donde lo ponías, el acento donde lo ponías y poder ir construyendo una nueva identidad que no es sacar de lo que eres, sino sumar a lo que eres, que es con la integración, ¿no? Ujú. Pero Claro, y te además da también la idea del proceso de que cuando tú pones acento en algo, también te da otra forma de leer esto, ¿no? Es como en nuestra conversación también queremos ir iluminando distintos puntos de vista, ¿no? Como que uno empieza una pregunta con un acento y es ponerlo en otro lugar, por ejemplo. Y una pregunta. Hablar de acento es hablar de cultura, Mm. hasta cierto punto de identidad, aunque es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero es hablar de identidad, es hablar de cultura, es hablar de un mundo propio, que si bien compartido, es propio a la hora del final, sobre todo cuando los que emigramos o cuando el migrante es solo, lo cual muchas veces pasa. Entonces, es como un mundo individual, como un universo muy, muy acotado, pero que está compuesto de millones de cosas, entre ellas el acento. Mm. Entonces, estos podcasts, estarían orientados no más, o sea, uno de los objetivos sería como reafirmar aquellas definiciones propias de cultura, de identidad, de sentido de pertenencia, pero también de compartir, de reconocer y reconocerse en una pluralidad
en un espacio público cada vez más complejo para quien migra, Claro. porque la novedad, los usos distintos, las costumbres que hay que asimilar, una cantidad como dice Julieta, el acento, ¿dónde lo vamos a poner? Porque, o significantes y significados de palabra que para nosotros, por ejemplo, en Venezuela, tienen una connotación o un significado totalmente normal. En otras regiones es un escándalo Claro. decir determinadas cosas y así sucesivamente en toda la región de América Latina. Entonces, esa pluralidad, ese espacio vendría de una otra manera como ampliar ese universo o universos personales de las personas. Y como ustedes bien dicen, en un principio estaría dirigido fundamentalmente a mujeres. Y como bien dicen por allí que la migración tiene cara de A la mujer, mujer. entonces por allí iría más o menos. Nos podemos imaginar eso como una contribución, entonces, como un aporte. Claro, esa es la idea, ¿no? Julieta, si no voy a seguir hablando, voy a No, dejar a la invitada. no, yo creo, Vale, que también nos permite encontrarnos con otros migrantes, ¿no? Porque lo que nosotros también veíamos mucho es que a veces sin uno darse cuenta, dependiendo de la nacionalidad que eres, trabajas como con los migrantes de esa nacionalidad, ¿no? Es como que lo que te une en este caso o lo propio es la nacionalidad. Y aquí nosotros queremos hacer énfasis que quizás lo propio es ser migrante, es el Ujú, ser migrante más allá de la nacionalidad de la que vengas, ¿no? Es más que hablar de identidad propia de un lugar, es cuestionarnos esa identidad que estamos de alguna manera armando por el sentirnos lejos de lo que nos ha definido siempre, ¿no? Entonces la idea es poder llegar a tener una comunidad donde tengamos venezolanos, chilenos, argentinos que hayan migrado a otro país y nosotros lo vemos, por ejemplo, Viviana y yo nos conocemos en un ámbito laboral. Y nos damos cuenta, siendo ella chilena que emigró a Estados Unidos y siendo yo venezolana que emigró a Argentina, cuántas cosas en común, ¿no? Hay en nuestro proceso, en en Venezuela nuestro, decimos, Dios los cría y el diablo El los diablo junta. lo junta. claro, y lo lindo es poder mostrar eso, que hoy la posibilidad de tantas formas de comunicación, lo que nos brinda la virtualidad de poder encontrarnos en lugares, eh, así sea online, donde tú puedas compartir con otros miembros de comunidades de migrantes, donde puedas contar y quizás compartir estas cosas, ¿no? El cómo se dice una palabra en un lugar o en otro. Nosotros analizamos, por ejemplo, qué cosas podría generar la palabra es exagerada, angustia, ¿no? En el Ujú. cotidiano, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, ir al mercado los primeros días, migrando a un país donde habla el mismo idioma, los cortes de la carne son distintas, ir a una librería, por ejemplo, te tocó la primera lista escolar, todo se nombra distinto, una ferretería. Entonces, quizás bajarle un poco el nivel teórico a veces al análisis y bajarlo un poco más al cotidiano y poder decir, mira, a mí también me pasó lo mismo, las direcciones para mí, y entonces de esa manera creemos que nosotros vamos a lograr llegar desde una simplicidad del café con otra persona, ¿sí? De cuando tú te sientas, sales de una charla y te sientas a tomar el café y puedes contar algo que es un espacio más íntimo, quizás es un espacio, volvemos a la palabra, de encuentro, de estar, de ser, de creer también, que tu experiencia puede de alguna manera impactar a las otras personas que puedan compartir. Pero de nuevo, desde esa mirada más, no es individual, sino experiencial. Es decir, yo cuento mi experiencia y esto puede tocar a los demás. Va más o menos por ahí. De identidad es más, caemos más a un tema más quizás teórico de análisis, que para nosotras es más fácil llegar ahí porque venimos de esa formación, quizás. Entonces, esto es como un reto también, a bajarle un poco, a complementar lo que ya venimos haciendo con las organizaciones a las que pertenecemos, sedes, el observatorio, los distintos institutos donde trabajamos, de poder abrir como un espacio, es como un recreo de alguna manera, es Claro. un espacio de recreo, de hablar desde otro lugar.
Claro, ¿Y de cuándo hecho surgió arrancan? desde ahí, ¿no? Surge porque en los foros que hemos organizado juntas, que hemos Mm, trabajado, que hablamos en determinado lenguaje, cuando se apaga la cámara viene la conversación deliciosa, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, como, yes. uy, ¿te fijaste que no sé qué? Bla, bla, bla. Sí, a mí me pasó lo mismo porque mi hijo me dijo que. Dije, bueno, ¿por qué no abrimos ese espacio? Y Ujú. lo compartimos con el resto, porque ahí está la cotidianidad. Porque en el fondo, claro, reconocemos que hay distintos tipos de migración, pero los desafíos son parecidos, aunque las circunstancias puedan ser distintas, los Sí, desafíos son bastante parecidos. Entonces, sí. y ir abriendo además la posibilidad de que otras mujeres también participen del podcast, contando sus experiencias, contando cómo lo hicieron, compartiendo datos, compartiendo comunidades locales, para ir creciendo en estas redes. ¿Y cuándo tenemos al aire el primer podcast? Estamos pensando en un par de semanas más, Ah, pudiésemos pero estar ya al eso es aire, como inmediato, lo un breve. tenían muy escondido. Sí, hemos trabajado como chinitas calladitas. Teníamos la receta escondida y ya estamos poniendo el pastel al horno, así que ya pronto va a estar. En realidad, Ujú, al principio lo habíamos pensado como algo más chiquito. Era la visión de un podcast como para incursionar en eso. Además, también porque conseguimos mucha afinidad, Vivi y yo. Empezó a ser como placentero esas conversaciones después y dijimos, bueno, ¿y por qué esto no lo ujú, compartimos, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que podía dar pie a otras cosas que hemos estado armando, a las personas que le hemos contado, le, le ha encantado la idea. Yo vengo un poco del proyecto que tenía acá en Argentina de Guáramo, que en un momento acompañó en un proyecto especial para mujeres que se llamaba Mujeres con Guáramo. Acompañamos a mujeres mayores de 40 en todo lo que era su proceso de reinvención para la inserción productiva. Y lo que nos dimos cuenta nosotros en Guáramo es que la gente no necesitaba, sí lo necesitaba armar el currículum y formarse en otra área, pero lo que más agradecí, lo que más asistencia y teníamos sí, como mayor peso le dan eran los módulos de desarrollo personal, donde la gente, había espacio para hablar, había espacio para contar, había espacio para entender por qué, de nuevo, yo me sentía así. Más allá, por ejemplo, nosotros no hablamos de duelo migratorio, decíamos ujú. que migrar como una oportunidad de crecimiento. Y entonces cuando hay personas que están a veces aturdidas por una realidad que le puede ser adversa, cuando alguien como que te da una caricia y te dice, no es tan complicado, ¿no? Así como cuando uno va al médico y te sientas en la camilla y el médico te dice, tranquila, todo va a estar bien, tú dices, bueno, hay como una sensación de calma. Entonces nos dimos cuenta que hay un trabajo que se tiene que hacer, no necesariamente desde la psicología, quizás siendo psicólogos nos puede dar, digamos, como un análisis aparte, sino desde siendo mujeres que hemos vivido y que estamos dentro del medio y que el mismo trabajo te hace acercarte a algunas realidades que tú dices, oye, si yo hubiese vivido esto, ¿cómo lo hubiese afrontado? Porque mi Ujú. realidad quizás no fue así. Entonces, va un poquito por ahí. Creo que la idea es hacer una comunidad, es tener una Ok. comunidad de mujeres que sirvan de apoyo, de acompañamiento a otras mujeres que van a migrar y escucharnos, ser un lugar de encuentro, en realidad. Por ejemplo, ya para terminar, porque creo que ya estamos Mm. al filo, ustedes organizaron en un proyecto del Observatorio de la Diáspora Venezolana unos talleres, unos foros, unos seminarios sobre herramientas conversacionales para la integración, que de una u otra manera la atmósfera que rodea a un migrante es ir creando condiciones para irse sintiendo cada vez más propio y menos ajeno, ¿no? Entonces, quizás esas herramientas que ustedes han facilitado en esos talleres, pues de una u otra manera, y es la pregunta, se encuentran asociadas a esta iniciativa. O para decirlo de otra manera, la base de esta iniciativa o lo que se encuentra detrás de esta iniciativa en buena medida proviene de aquellas herramientas conversacionales, se destina
a paliar un poquito esa ajenidad que sentimos. ¿Va por allí? Vivi, ahí tú eres la experta. Bueno, sí, va por ahí, va por ahí. Lo que pasa es que va por ahí en términos de que efectivamente nosotros queremos en este podcast compartir desde nuestra experiencia, pero también entregar preguntas y las cosas que nos han Mm, resultado, ¿no? mm, Entregar recursos, de alguna manera. mm. Si bien el tono que queremos poner no es como el tono profesionalizante de que habla un Correcto. experto, sí queremos disponibilizar herramientas que faciliten la integración, la conversación y el acompañamiento, ¿sí? Pero como desde siempre una parada bien responsable, es decir, vamos a facilitar aquellas cosas que sabemos y de las que no sabemos, vamos a decir, no tenemos idea, vamos a invitar a un experto para esto, ¿no? Pero se Eh, pone sobre el tapete. pero se pone sobre el tapete, claro. Exacto. Efectivamente, la idea en el fondo es eso, ¿no? Es como, porque en esos talleres lo que nos dimos cuenta es que la gente necesitaba un espacio seguro de expresión de las emociones. Ajá. Y en el fondo, este podcast lo que intenta es abrir esa conversación, de un espacio seguro de expresión de lo que te pasa, sin que nadie Ujú, te juzgue, sino que te ujú. comprendan y te ayuden. Correcto. Y también el Bien. formato del podcast es a veces muy de acompañamiento, es decir, pues vamos a suponer la mujer está haciendo algo, cocinando y quizás lo pone y lo acompaña, ¿no? También la idea es que sean, hacer como temporadas quizás o áreas temáticas y hay varios capítulos dentro de un área y después la gente puede escoger qué le interesa, porque de repente si tenemos algún capítulo pensado en mujeres que tienen hijos y viven sola con sus hijos y otra mujer no tiene hijos, quizás eso no le interese, pero creo que se va a ir formando además, nosotros tenemos, digamos, hecho como un contenido, pero se va a ir modificando, se va a ir agregando o transformando de acuerdo a lo que vayamos encontrando en la respuesta de quienes nos estén escuchando, ¿no? No es algo estructurado y formal, es algo que dejamos como que vaya agarrando su camino como lo marque de alguna manera lo que nosotras vayamos viviendo en la producción de este podcast y lo que la gente nos vaya compartiendo, ¿no? Además es un reto, pues nuestras redes en realidad nos asocian a nosotras mucho más, si bien nos asocian con la parte, digamos, de manejo emocional, porque es como nuestra característica, es mucho más académico. Ujú. Nuestros trabajos, es decir, si nosotros pensamos promocionarlo desde nuestros lugares, es algo muy distinto. Entonces, para nosotras también es un reto porque salir de nuestra zona de confort, decir, bueno, ya no tengo aquí el respaldo de la teoría de, sino que es animarnos también a contar. Así que creemos que va a ser una aventura muy, muy, muy chévere, que nos va a sorprender, que nos va a asustar en algún momento y creo que puede abrir una puerta de apoyo desde las organizaciones donde nosotros estamos y que nos respaldan a nosotros en esta área, como dice Vivi, de darnos cuenta que de las emociones también hay que hablar y hay que hablar quizás en forma positiva, ¿no? No hay que desde el sufrimiento y la visión negativa de la migración como algo tan terrible. Ok. Más o menos va por ahí. Bueno, muchísimos éxitos entonces en esta. Gracias. Ya estaremos informando por esta vía cuándo será el primer Mm. podcast. Así que dentro de poco. Nuestro agradecimiento hoy a una invitada muy especial, ¿verdad? Gracias. Julieta Casó, Julieta Casó amiga. desde la ciudad de Buenos Aires. Ella, directora, como dijimos, de proyectos del Observatorio de la Diáspora Venezolana y directora del Instituto de Estudios de las Migraciones de Sedes. Y hoy hablando sobre los, los podcasts que se llaman Hablemos con acento Hablemos con propio. acento propio. muy bien. Así que muchísimas gracias y dejo la despedida en esta oportunidad a doña Viviana Pacheco. Bueno, como siempre, muchas gracias por seguirnos y estén atentos cuando salga el podcast. Va a estar muy entretenido para que participen, nos den sus opiniones, que tengan una muy buena semana y gracias a todos. Un Gracias abrazo. por la invitación. Un abrazo. Chau.